Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Libra, aquí con este 5 de bastos se ve que muchos de ustedes pueden estar pasando una situación donde existan conflictos, tensiones, discusiones o competencias. Aquí hay una energía dispersa. Aquí pueden haber luchas por posiciones, luchas por dinero, luchas por quizás algo que tengan que resolver, y esto genera ruido, genera enfrentamientos y genera muchísimos conflictos. Quizás estos conflictos no sean directamente contigo. Bueno, normalmente el 5 de bastos no son conflictos directamente con la persona, sino es que alrededor tuyo existe esta serie de conflictos. Pero como veo la tirada y como veo las cartas, sí me parece que este conflicto es directamente con muchos de ustedes. Aquí ustedes pueden estar peleando literalmente por algo. Así que puede ser un problema laboral, puede ser un problema personal, pero definitivamente aquí ustedes se están enfrentando a muchas personas, no es una sola persona, sino a varias personas. Y el caso acá, después de este 5 de bastos, viene acá el juicio. Y el juicio me está hablando de que acaba de haber un cambio de ciclo, acaba de haber un renacimiento de esta situación. Aquí hay algo que se activa después de esto. Aquí hay algo que se redefine y se abre a una nueva etapa. Una etapa de una nueva oportunidad, una etapa de una segunda oportunidad quizás. Aquí hay algo como un renacimiento, un renacer. Después de estos conflictos, aquí hay un renacimiento. Y este renacimiento está dado por la carta de la justicia. La carta de la justicia me dice que acá estos conflictos, estos problemas que tú tienes van a estar resolviéndose. Por supuesto, con la carta de la justicia que está acá, que te dice que aquí esto se equilibra, aquí hay una decisión final, aquí hay una resolución, aquí hay un cierre legal o un cierre emocional de esto que te permite esta resurrección. Este juicio puede ser lo mismo, señores, juicio terrenal que tengan, que se tenga que efectuar, que puede ser en corte o puede ser fuera de corte, pero también podría significar un problema karmático, que tengan ustedes algún tipo de discusión, de problemas, de conflictos, y definitivamente esto podría estarse resolviéndose a un nivel energético en el que ustedes pues tengan un renacimiento. Acá definitivamente aquí se va a estar imponiendo la verdad. Aquí va a haber un ajuste de todo lo que le está ocurriendo para el bien de ustedes, porque se van a estar equilibrando las cosas. Le sale la carta precisamente de la justicia de ustedes, Libra. Vamos a ver para este 8 de oros qué cartas me estarían saliendo acá. Wow. Pues aquí, Libra, muchos de ustedes, por esta resolución de conflictos, se ve que van a estar trabajando o ya están trabajando en perfeccionar lo que ustedes estén haciendo. Aquí pueden estar realizando algún curso, algún tipo de certificación, pueden estar buscando información, podrían estar practicando o aplicando nuevas habilidades para mejorar lo que ustedes estén haciendo actualmente. Si trabajas para alguien, pues precisamente podrías estar mejorando cómo hacer tu trabajo más rápido, cómo rendir más, cómo quizás cansarte menos. Y definitivamente estás mejorando lo que haces. Si trabajas por tu cuenta, tienes un pequeño negocio, pues es probable que estés chequeando cómo atender mejor a los clientes, cómo prestar mejor servicio, quizás cómo utilizar mejores materiales y perfeccionando absolutamente todo. Aquí ustedes están en fase de aprendizaje, están en fase de perfeccionar las técnicas de lo que hacen, de su oficio o de su negocio. Y con la carta de la estrella, pues acá viene un flujo de recursos, viene un flujo de apoyo para muchos de ustedes. Acá con esta carta me dicen que va a haber claridad, van a recibir la guía que necesitan. Es posible que reciban información, tienen que pedirla, señores. Acá hay un desbloqueo de lo que estaba lento, porque van a recibir los recursos para que esto se mueva. Aquí hay continuidad de un proceso que ya había empezado. Si ustedes aquí están en este proceso de crear algo, de mejorarlo, y dices, contra, me falta dinero, no sé, para comprar más materiales para practicar, aquí te va a estar llegando ese dinero. Si tienes que pagar para pasar un curso y dices,
el dinero lo tengo ahí aguantado, no me da para eso. La carta de la estrella te dice que sí, que te va a estar llegando dinero para eso que tú necesitas. Todas las cosas que tú necesitas para comenzar a moverte te van a estar llegando o te va a estar llegando la información de cómo resolverlo. Definitivamente, señores, pidan ayuda. Les repito, en todos los videos se lo digo, pidan ayuda. Si ustedes se ven en una situación que no tienen cómo continuar, pues nada, pidan los suministros para lo que ustedes lo necesiten, que el cielo está disponible para ustedes, señores. Y el 10 de oros, pues acá el 10 de oros me dice que debido a esta ayuda que te va a llegar y a este perfeccionamiento de las cosas que estás haciendo, pues acá viene estabilidad económica y prosperidad para muchos de ustedes. Esto que ustedes están haciendo podría sentar las bases para una futura estabilidad, no solamente para ustedes, sino para toda su familia. Aquí los esfuerzos que estás realizando van a darte frutos y los recursos se van a estar gestionando de forma muy eficaz con estructuras muy importantes, con estructuras bien establecidas, donde va a haber, te repito, seguridad familiar o seguridad patrimonial. Esto es un éxito duradero. Esto no es algo que tú vayas a hacer para algo efímero, algo que dure poco tiempo. No, esto va a traerte una estabilidad a largo plazo. Puede ser que sea un trabajo en que si lo mejoras, en que si lo perfeccionas, en que si te vuelves experto, disculpen, pues podrías estar trabajando muchísimo tiempo en él, teniendo estabilidad económica para toda la familia. Y si es un negocio, pues nada, señores, enfóquense en él, métanle cuerpo, alma y vida, que van a lograr estabilidad económica, pero hay que enfocarse. Vamos a ver para este 2 de bastos que viene ahí para ustedes. Uy, esta se quiso salir, Libra. Aquí, Libra, con este 2 de bastos, ustedes van a estar pensando hacia dónde moverse, hacia dónde ir. ¿Qué es lo que van a estar haciendo aquí? Ustedes están mirando una oportunidad que tienen delante y van a estar analizando muy bien si se mueven y la toman o si se quedan quietos donde están. Aquí hay una decisión que está en suspenso y está en suspenso. Ustedes no se han decidido o no se van a decidir hasta que no lo aclaren absolutamente todo, porque esta propuesta que ustedes tienen delante podría acarrear alguna pérdida económica que podría tomarse como una inversión, pero si esa inversión le sale mal, pues aquí definitivamente sí sería una pérdida. Entonces aquí ustedes van a estar dudando emocionalmente o van a tener miedo. No es que esto haya pasado, sino que ustedes saben que van a tener que invertir X cantidad de dinero. No es todo su capital, pero sí podrían estar perdiendo pues una buena parte. Aquí tienen temor a equivocarse, tienen la sensación de que si lo hago, esto podría estar perdiéndolo, y esto pues te frena mental y emocionalmente. Porque te repito, esto es algo que conlleva una inversión importante y que podría estar en riesgo. Entonces aquí tú vas a estar analizando todos los pros y todos los contras, porque esa inversión, el riesgo que tiene esa inversión es este caballero de copas. Caballero de copas es una propuesta que te han hecho. Es una oportunidad concreta, es una propuesta atractiva, pero no es completamente sólida. Esto es algo que te seduce, pero que no garantiza la estabilidad económica. Esto podría referirse a una estupenda oportunidad quizás de trabajo, por ejemplo, pero que tú tengas que gastar en una certificación laboral, que tengas que gastar en algún tipo de educación y que después tengas que competir por ese puesto de trabajo y que posiblemente no te lo den. O simplemente hacer algún tipo de inversión que requiera hacer algún gasto económico importante, como por ejemplo pedir permisos, rentar algún local, comprar equipos, meterte en deuda, meterte en créditos. Y tú dices, ok, pero si esto no sale bien, pues me quedo yo con esta inversión perdida. También podría referirse a un tipo de inversión en bolsa, a comprar algún curso, definitivamente algo que te parece muy tentador, pero tú sabes que esto tiene letra escondida. Tú sabes que esto sí es lindo como te lo pintan, sí va a dar resultados exactamente como te lo pintan, pero podría no darlo, o simplemente hay más cosas que tienes que hacer para que se logren. Como ya te repetí, certificaciones, cursos, algún tipo de inversión. Y aquí hay pues definitivamente que puntualizar muchas cosas
ver muchos detalles y vas a tener que analizar bastante y decidir si tomas o no tomas esta opción que se te va a estar presentando Libra. Vamos a ver para Libra. Vamos a dejarlo acá. Aquí Libra, para muchos de ustedes acaba de haber un cambio en algo que estaba estable. Esto puede referirse a una mudanza, a un traslado, a un cambio de hogar, a un cambio de trabajo o de estabilidad económica. Aquí hay una modificación de una estructura segura que deja de ser fija. Aquí hay algo que va a estar cambiando. Aquí no es caos, no entren en pánico, no es caos. Solamente es transformación de algo que ya estaba estable. Aquí lo estable va a estar cambiando de forma o de lugar. Vamos ahora, Libra, con un mensaje, posiblemente sea muy. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia para ustedes. Sale, wow, ideas sin límites, señores. Y con esta carta te dicen, tu mente forma una sola con la mente infinita de Dios. Por eso tienes acceso total a inagotables ideas que te traerán muchos éxitos. Todo lo que tienes que hacer es actuar siguiendo la orientación divina para permitir que esas propuestas se materialicen. Así que, señores, nada, Dios con ustedes, el universo o quien sea en lo que ustedes crean. Y díganme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre recibo todo lo que necesito. Yo siempre recibo todo lo que necesito. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, Libra.